¿Te ha tocado algún vendedor, algún candidato a vendedor que al entrevistarse contigo se vendió muy bien, hablaba muy bien, manejaba conceptos claros, aparentemente sabe lo que tiene que hacer, tiene técnica y ese tipo de cosas, y a la hora de la hora, cuando ya empezó a trabajar contigo, no vende? ¿Te ha tocado, por ejemplo, conocer o tienes casos de vendedores que son muy buenos en el campo, pero a la hora de tener que hacer llamadas para hacer citas o dar seguimientos, no saben cómo hacerlo? Si es un caso, si tienes alguno de esos casos, escríbelo en los comentarios y cuéntanos. Llamar por teléfono es vital, es un complemento. En algunos de los casos es la herramienta para vender, pero es importante que el vendedor que contrates tenga las habilidades y los conocimientos para hacer llamadas efectivas. Quédate, quédate porque hoy vamos a hablar de un tema importante. ¿Cómo lograr que tu vendedor venda por teléfono? Acuérdate que esto es parte del grupo de videos que le llamo Enséñale a tu vendedor. Recuerda que tú eres el líder, ya sea que seas el dueño de la empresa, que dirija sus propios vendedores, o eres un gerente de ventas, jefe, supervisor, eres el líder que tiene que enseñar. Por eso estas cápsulas de Enséñale a tu vendedor están orientadas a que tú te prepares para que le transmitas el conocimiento a tus vendedores. Mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas y mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a lograr sus metas comerciales, todas sus metas comerciales. Trabajo de la mano con dueños de negocio, con gerentes, con directores, con el equipo de ventas para encontrar todas las áreas de oportunidad y hacer las mejoras que se requieran para lograr todas las metas comerciales. Este tema de hoy lo encuentro muchísimo en la vida diaria con los clientes. Vendedores que no hacen llamadas aun cuando saben que las tienen que hacer. Pero primero vamos a analizar por qué pudiera ser que no hacen las llamadas. Y tengo varias razones. La primera es la clásica, la que utilizan muchos vendedores, falta de tiempo. En algunos casos es cierto que les falta el tiempo, pero en la mayoría no. Es un error de administración, un problema de organización. Hacen cosas que pudieran hacer de otra forma o en otro horario y entonces no se enfrentan al teléfono o simplemente no lo hacen. Hay otras razones, algunas más profundas, por ejemplo, por inseguridad o por miedo. Hay muchos vendedores que tienen miedo, que tienen la preocupación de ser rechazados y por lo tanto dejan de hacer las llamadas, hacen las mínimas o no hacen. Y siempre nos argumentan que pues que no está el decisor, que no contestan, etcétera, etcétera, etcétera. También hay otra razón y que también es válida y es que no saben qué decir, no saben cómo hacer la llamada, por lo tanto necesitan capacitación, no tienen una idea clara de cómo iniciar la conversación y cómo terminarla. Otra razón que también es real y me ha tocado verla es que el ejecutivo no tiene las condiciones necesarias para hacer la llamada. Por ejemplo, está en medio de muchos escritorios, todo el mundo escuchándole, no tiene la posibilidad de concentrarse o tiene la preocupación de que lo van a escuchar y lo van a criticar, no tiene las condiciones y por eso tampoco hace las llamadas. O también puede ser que falte un balance en sus actividades. Y aquí no hablo necesariamente de falta de tiempo, sino de un balance. Es muy importante saber qué hace tu vendedor para saber si está priorizando cosas que tiene que priorizar o cómo está organizando su día. Pero también hay otra y que para mí es una de las más importantes, falta de supervisión y control al vendedor. Eh, Como tú y yo sabemos, hacer las llamadas es necesario. Podemos tener todo un sistema de prospección incluso automatizado. Podemos tener leads, podemos tener muchas cosas, pero si el vendedor no sabe cómo hacer una llamada para contactar a ese tomador de decisión, ya sea que esté interesado porque vio nuestro marketing o simplemente es alguien que quiere llamar a la empresa o quiere que está esperando que le llamen o se necesita una comunicación telefónica simplemente, el vendedor no lo hace. Y no lo hace a pesar de que incluso tiene claro que al llamar puede conseguir la conversión, cerrar y ganar dinero.
Así que todas esas situaciones que complican al vendedor la idea de tomar la iniciativa y llamar, las podemos resolver poco a poco si tenemos bien claro en qué consiste llamar y cómo debe de hacerse una llamada. Llamadas que no se realizan tienen efectos importantes en los resultados. No se logran los KPIs, ningún tipo de meta, no se vende, no se atiende a los clientes y muchas de esas cosas. Así que es muy importante que tú, que eres el líder, el que enseña, te concentres en asegurarte de que tu vendedor sepa hacer las llamadas o incluso que le enseñes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunas acciones. Te voy a llamar 6 elementos que se requiere reunir para hacer una llamada efectiva. Estoy hablando de una llamada de salida. Las llamadas de entrante, como sea, tienen su proceso, tienen, como decimos en México, tiene su chiste, pero pues no es lo mismo recibir una llamada a hacer una llamada. Aquí estamos hablando de llamadas de salida, las llamadas, en este caso, de ventas, que tiene que hacer el vendedor para darle un seguimiento, para buscar un decisor, para tratar de cerrar una cotización, cualquier cosa, y que en la mayoría de los casos veo que el vendedor no sabe cómo hacerlas. Entonces, para que el vendedor empiece a entender el tema de las llamadas, tienes que explicarle algunas cosas. Mira, punto número 1, una llamada tiene que tener una estructura. Si no hay una estructura, se pierde. A lo mejor dice algo al principio, luego no sabe lo que sigue, se pone nervioso, termina tomando el control de la conversación el cliente o el prospecto, el vendedor se ve mal. Así que tiene que haber una estructura. Tiene que haber un primer paso, un segundo, tercero y cuarto. Los pasos varían dependiendo de lo que vendas, de la condición que vendas, a quién le llames y todo eso. Te voy a dar ideas generales. Entonces, primero una estructura. Ahora, aparte de la estructura, tú tienes, por ejemplo, que tener, bueno, tu vendedor tiene que tener claro su objetivo de la llamada. A veces le dicen, háblale al cliente para ver qué puede necesitar. Y el vendedor, a pesar de eso, no tiene claro el objetivo. Entonces, habla y está frente a él y le saluda. Y algunas veces simplemente le dice, le hablo para ver si no se le ofrece nada. Eso no es vender. Entonces, el objetivo tiene que tener claro. Por ejemplo, el objetivo es reanudar una relación, hablarle para ofrecerle o platicarle acerca de un producto nuevo, a hablarle para dar seguimiento a una cotización que falta que le den la autorización. Hay muchos tipos de objetivos. Entonces, tienes que asegurarte que tu vendedor entienda cuál es el objetivo. Entonces, tenemos una estructura y tenemos un objetivo. Ahora, la estructura te va a permitir en cualquiera de sus partes diseñar un guión. Por ejemplo, cuando tú tengas que decirle para qué llamas, entonces puedes escribir el guión para que el vendedor se lo aprenda. De preferencia, pues que no lo diga recitado porque eso se nota falso y no sirve. Pero sí que sepa lo que tiene que decir. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, mira, dile que hablas para saludarlo y para decirle que tienes una novedad que le puede interesar mucho que si te permite un minuto, minuto y medio para explicarle de qué se trata. Entonces ya le estás dando un guión, ya le estás dando un objetivo, ya tiene él bien claro un objetivo. Y en ese sentido, lo único que falta es siempre decir algo relevante, sobre todo al principio. Si el vendedor dice, buenos días, tengo el gusto con el señor Márquez, y el señor Márquez dice sí, pues entonces el vendedor tiene que decir, señor Márquez, muchísimas gracias por tomar la llamada. Antes que nada, buenos días. Le saluda a su servidor Enrique Mezquita de la empresa comercializadora X. Le hablo para saludarlo, para saber cómo ha estado, para decirle que usted es uno de los clientes más importantes y que tengo hoy una buena noticia que, que mostrarle, que enseñarle. Y para lo cual me gustaría que me dé la posibilidad de platicárselo rápido, en un minuto. ¿Me permite? Entonces primero estoy identificándome, identificando la empresa, estoy saludando, estoy dando un objetivo básico para que él entienda para qué y le estás pidiendo permiso a esa persona. Esta persona, si tiene el tiempo, te va a decir adelante, dime, cuéntame, y entonces ya tengo la entrada para ahora sí decir de manera concreta lo que quiero transmitirle. Así que necesitas decir algo relevante. Si le dices, tengo
tengo el gusto de informarle que tenemos un nuevo producto que está hecho a la medida, como para usted, y quisiera que lo conozca, que me dé la oportunidad. Entonces ahí estamos hablándole de algo importante, algo relevante. La persona que responde un teléfono, si no escucha algo relevante, para ellos es X. Van a decir, no, gracias, no tengo tiempo, cualquier cosa. Entonces el vendedor tiene que buscar la oportunidad para decirle, tengo algo importante que decirte. Y hay muchas formas de decirlo. Hoy simplemente quiero que conozcan los elementos. Una vez que ya le dijiste algo, puedes buscar la retroalimentación, como qué le parece, cómo ve. Incluso podemos agregar algunos precierres como a poco no es algo que está hecho a la medida de su empresa. No se trata de vender en la llamada, ¿eh? Digo, hay casos en que sí puedes vender en la llamada porque ya la relación está muy avanzada, te llevas bien con el cliente, le estás diciendo algo, él en ese momento te dice cuánto cuesta y a lo mejor hace el pedido. Pero normalmente las llamadas tienen que como fin buscar un tipo de acuerdo. Por ejemplo, el vendedor puede decir, ¿qué le parece si lo visito mañana en la tarde? Está bien como a las 5. Y entonces la persona va a decir, ok, ya va a entender que el vendedor va a ir a explicarle ese producto nuevo, ¿sí? Pero aquí lo que quiero que veas es cómo la llamada tiene una estructura, tiene un objetivo, tiene una razón, que tiene que tener un guión diseñado, tiene que decir algo relevante y tiene que establecer acuerdos. Cuando establezco acuerdos, entonces ya logré mi objetivo de la llamada, que no siempre es vender, como te lo digo. Al final de la llamada, lo que tienes que hacer es confirmar el acuerdo, el seguimiento. Entonces, señor Márquez, nos vemos mañana a las 5. La verdad que le agradezco mucho su tiempo y que me haya tomado la llamada. Me dio mucho gusto saludar. Muchas gracias, buen día. Y entonces termino la llamada, pero estoy confirmando el seguimiento o confirmando el acuerdo que hice. Y entonces todo cobra sentido. El problema de muchas veces de los vendedores es que no tienen una estructura, no tienen claro el objetivo, aunque aparentemente sea lógico, no lo tienen, mucho menos un guión o el saber qué van a decir y cómo lo van a decir. Muchas de las veces, la gran mayoría no dicen nada relevante y por eso los batean, por eso les dicen cualquier cosa con tal de evadir al vendedor porque no escuchan nada importante. No se busca la retroalimentación con la persona que escuchó para saber si le interesa, qué le pareció o algo así. Y mucho menos buscan un acuerdo. Muchas de las veces lo que hace el vendedor es decir, bueno, pues entonces estoy a sus órdenes para cuando me necesite y entonces no logramos nada. El vendedor no logra nada. Así que es importante que se aplique tu vendedor con estos principios, con estas bases y que tú, que eres su maestro, le enseñes para que tenga éxito en su llamada. Desde luego que también hay otros factores como cuidar la voz, la energía, la velocidad, la modulación, la forma en que hablo, porque eso también impacta en el prospecto. Y no se te olvide que las llamadas seguramente están determinadas por algún KPI, en el caso de que sea importante llamar. Y así que tú tienes que ver que tu vendedor cumpla con ese KPI. Yo encuentro muchísimos, pero muchísimos casos de vendedores que no cumplen con el KPI por algunas de esas razones que te acabo de hablar. No saben qué van a decir, no tienen una idea, no se les ocurre nada, no saben cómo empezar. Y entonces por eso dudan. Y si le sumamos que tienen la preocupación y el miedo al rechazo, pues menos hacen las llamadas. Así que de ti depende que tu vendedor realmente haga las llamadas y que aprenda. Una recomendación, si es posible, en la etapa de capacitación, cuando menos, graba las llamadas que haga tu vendedor para que le des feedback y digas, mira, aquí te faltó esto, vuélvelo a hacer, en la siguiente lo revisamos y entonces el vendedor, a través de la práctica y la supervisión, aprenda a hacer las llamadas correctamente. Y te apuesto que sus conversiones, sus ventas van a subir enormemente. Está hecho para ti, analízalo bien, apréndelo, transmítelo, y para lo cual te deseo mucha suerte. Gracias como siempre. Nos vemos en otro video.